Bien, ¿cómo están amigos? Una vez más estamos en un siguiente video por el cual vamos a abordar un tema bastante importante. En estas elecciones se viene bastante discutiendo algunos partidos con mayor incidencia sobre el cambio de la constitución política del Perú, entendiendo que es una de las normas fundamentales que goza de mayor preponderancia frente a las demás normas. Es decir, en una pirámide, los abogados conocen la pirámide, Kelsen se ubica pues en la parte superior, ¿no? Teniendo un rango de mayor jerarquía frente a las leyes, reglamentos y demás. Entonces, la pregunta es si realmente es importante el cambio de la Constitución. En estas elecciones prácticamente no se oye a la mayoría de los partidos políticos, a los candidatos, excepto al partido político Perú Libre, y así que no se piquen el resto de los partidos, ¿no? Quien con mayor incidencia llevan en su agenda precisamente el cambio de la Constitución. Y ahí radica nuestra exposición. Si esto es importante o no es importante, ¿debemos cambiar o no debemos cambiar? Entonces, para ello nos vamos a centrar como parte puntual el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, el último párrafo, y vamos a dar lectura. ¿Qué dice? Para entender, ¿qué dice, no? Libertad de contratar, el famoso contrato ley. ¿Qué dice? Mediante contratos ley, dice la Constitución Política del Perú, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades mediante contrato ley. ¿Qué más dice? Punto seguido. No pueden ser modificados legislativamente. Nos vamos a entender esta parte. Entonces, queremos desarrollar. Para entender esta parte debemos entender qué es un contrato ley. Yo creo que para quien ha escrito con mayor incidencia en este caso es Luis Miranda, civilista doctrinario, que ha escrito sobre este extremo la institución de los contratos leyes. Daniel Amado, también otro civilista también que explica sobre los famosos contratos leyes. Para ellos, la definición de un contrato ley es, en concreto, darle la seguridad jurídica al privado, al particular, frente al Estado. O sea, que toda la protección jurídica, el blindaje jurídico a través de las normas de un país, en este caso del Perú, se debe dar al privado, al particular, frente al Estado. Que un contrato ley, el Estado no puede interferir, ¿a cuál? A este contrato que se firma con el privado, ¿no? Pese a todo el poderío que tiene el Estado, no podría modificar, no podría alterar, no podría inclusive inaplicar estos contratos ley. Es más, lo pone en el nivel de la Constitución. Entonces, acá viene algo importante. Si el Estado tiene ese tipo de contrato, entonces la pregunta es ¿qué tipo de contrato desarrolla con los demás particulares? Son contratos administrativos. En los contratos administrativos, a diferencia del contrato de ley, es que el Estado unilateralmente puede modificar estos tipos de contratos. Inclusive en las normas de contrataciones con el Estado o en los contratos que se firman a razón de una licitación que se genera con el Estado puede resolver de parte, sin la participación del particular. Eso no ocurre en los contratos de ley. Es por eso, señores, que sí es importante que esta Constitución del 93, firmado en la gestión de los fujimoristas, es una Constitución entreguista, es una Constitución que pone por encima de todo las normas, por encima inclusive de todo los intereses, se pone encima a los contratos leyes. ¿Y cómo se firman los contratos leyes? Mediante decreto supremo. ¿Quiénes lo firman? El Ejecutivo. Había resaltado en mi lectura, dice, no pueden ser modificados legislativamente. ¿Qué significa? Tienes un contrato ley aprobado con decreto supremo, ¿no? Mañana viene un legislativo y va a querer modificar o va a querer emitir una ley donde dice, ¿sabes qué? Mediante ley dejamos sin efecto los contratos leyes. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque dice la Constitución mismo, no puede ser modificado legislativamente. Es decir, que el legislativo tampoco podría tocarlo. El Poder Judicial tampoco. El Tribunal Constitucional se va a tornar en protector de este contrato de ley. ¿Por qué? Acá viene la pregunta. ¿Por qué? Es más, ¿por qué estas empresas que tienen beneficios con el Perú a través de los contratos ley, inclusive ni siquiera tributan?
¿Qué dice acá? Que no pueden ser modificados legislativamente. Fácil, viene un contrato de ley que lo firma el Ejecutivo con una empresa y le ponen cláusulas, ¿no? Entre ellos no lo van a poner el tema de los tributos. Entonces, si la SUNAT va a pretender resolverlo porque no tributa o ejecutarle a esta empresa o alterar el contenido de ese contrato, inclusive tributariamente, no va a poder. ¿Por qué no va a poder este contrato? ¿Por qué no lo va a poder? Porque no puede ser alterado legislativamente. Va a pesar las cláusulas. Obviamente van a ser cláusulas a favor de la empresa. Porque ¿qué hemos dicho? ¿Cómo se interpretan los contratos leyes? Los contratos leyes precisamente es un acto por el cual se protege al privado, se protege al particular frente al Estado. Es decir, que todo el ius puniendi, el poder que tiene el Estado no va a poder contra ese contrato ley. Entonces, esa seguridad jurídica es lo que se le otorga a la empresa. Entonces, ¿qué necesitamos? Cuando nosotros necesitamos revisar esos contratos leyes, ¿qué va a ocurrir? Necesariamente tenemos que cambiar la constitución política del Perú. ¿No? No le vas a poner a un particular por encima del Estado. Eso es lo que ocurre con un contrato ley. Cosa que no se aplica en los contratos administrativos que se firman a través de una licitación pública. Ahí sí se modifica, pues. No es intocable, sí es tocable. Sí se puede modificar. Eso no ocurre en los contratos ley. Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué va a ocurrir? Supongamos que viene el legislativo o la junta de los gobiernos regionales, los gobernadores, dicen, ¿sabes qué? Vamos a modificar un contrato ley. Muy bien. Lo que va a hacer la empresa que tiene el contrato a través de un contrato ley firmado, a través de un contrato ley, se puede ir a un proceso de amparo. Y en ese proceso de amparo, inmediatamente el juez le va a dar razón. ¿Por qué? Porque toda ley, inclusive si el legislativo podría emitir una ley tratando de atacar ese contrato ley, inmediatamente va a habilitar su derecho a la empresa que tiene beneficiaria a eso un amparo. ¿Por qué? Porque su derecho de contrato tiene rango de ley, es un derecho constitucional. Entonces, ¿qué va a decir? Oye, están violando mi derecho contractual y yo me voy al Poder Judicial y interpongo mi amparo, doy mi medida cautelar y congelo. Y esa norma que va a emitir el legislativo va a ser inconstitucional. Porque dice acá en el artículo, dice, no puede ser modificado legislativamente. ¿Qué significa? Que si por ahí sale alguna ley que emite el legislativo que quiera modificar este contrato de ley, inmediatamente esa ley se va a tornar en inconstitucional. Y esta empresa va a tener habilitado el derecho de irse a amparo, de plantear la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el contrato ley le da ese rango. Ahí se discute, oiga, ¿cuánto de tributos? ¿Cuáles son los intereses? Ya no, señor. Los intereses, si vas a contaminar el ambiente, si, oiga, no vas a dar beneficio, si va a ser una extracción de una minera irresponsable, etcétera, etcétera. Ahí ya no se discute. Esto se vuelve intocable. Entonces, la única alternativa para poder regular estos contratos ley es cambiando la constitución política del Perú. Y ahí creo que sí saludar al partido político Perú Libre, que con mucha incidencia está pugnando, está llevando dentro de su agenda cambiar la constitución. Y eso debería ser una agenda donde todos los partidos políticos y candidatos al Congreso deberían ir con esa mentalidad de querer cambiar la constitución. Si tanto hablan querer el cambio del Perú, si tanto hablan de hablar de la economía, si tanto hablan de educación, de salud, partamos primero de cambiar la constitución. Porque es una constitución entreguista, porque es una constitución que protege a estos grandes empresas transnacionales que se están llevando la riqueza del Perú y que el Perú no puede tocarle ni siquiera ni con el legislativo esos contratos porque están protegidos por la constitución política del Perú. Entonces, eso es lo que en pocas palabras quería compartir, que sí es importante modificar la constitución política del Perú y hacer que esos contratos leyes sí sean revisables, hacer que esos contratos leyes sí tengan la facultad del Estado de poder inclusive modificarlos, así como los contratos administrativos, y que no le den la preponderancia y la seguridad jurídica de intocables. Es lo que queríamos compartir. Amigos, hasta nuestro próximo video.